Oh, she's like an animal, blood made and all, blood made and all. It's like I have bone, they got this animal. Ya hace una hora aproximadamente se comenzó a dar la luna nueva en Acuario, que es la conjunción del Sol con la luna en un mismo signo, en este caso Acuario. El stellium, que es un conjunto de planetas, en este caso es gran stellium, que tenemos en Acuario. Yes. Sí, es una gran... Yo creo que, bueno, la luna nueva, ¿cierto? Es una excusa, ¿cierto? Es el motivo que nos reúne aquí, es una excusa para reunirnos a compartir y a mirar cómo estamos sembrando esta semilla de astropoiesis, pero al mismo tiempo que nosotros sentimos que es como tan común a todo lo que está ocurriendo ahora y esta lucha como de ideales y de formas de ver el mundo que está como tan en lo público, ¿no? Yo creo que nunca antes había sido tan público esta lucha de ideas, que es lo que vamos a comentar hoy, ¿cierto? Cierto. Es que, bueno, también mencionar que la cantidad de planetas importantes que hay en Acuario en este momento están todos en tensión a lo que está sucediendo en Tauro, principalmente con Urano. Yes. Entonces también tiene que ver con eso, yo creo. Yes. Las ideas son políticas, el cuerpo es político, todas las jerarquías se están conversando, todas las jerarquías han sido problemas de discusión, se han problematizado todas las formas de ver el mundo, la gente ha perdido amigos naturalmente por no coincidir por la forma de pensar, hay gente que está menos tolerante a compartir con personas, al mismo tiempo que estamos abiertos a nuevas ideas y estudiar nuevos paradigmas, nuevas formas de ver el mundo, estamos también cerrándonos a otros. Entonces, ¿cómo ves tú todo esto? No tengo una respuesta clara frente a eso, porque precisamente estoy como que entro en contradicción. Por un lado, como que hablando de lo astrológico o apoyándome en lo astrológico, mi luna Neptuno en Sagitario como que es siempre optimista y siempre con fe en lo humano, me hace pensar o sentir que confío en los procesos y en el impulso o la pulsión evolutiva humana de este momento, pero por otro lado, mi lado más virgiano, con lo bastante que tengo en Virgo, me da una mirada bastante crítica, pero sí, bastante crítica y no con tanta esperanza, de ver esta discusión independiente de los temas, porque es como variando, es una variedad de temas, pero esta discusión permanente que ya lo hemos mencionado en otros lives, esta sensación de ser dueños de la verdad y que por lo tanto en las discusiones como que hubieran polaridades como que no tienen posibilidad de integrarse, y eso como sale en Virgo me hace sentir como desesperanzada, pero mi luna en Sagitario vuelve a decir no, vamos, que se puede, hay que pensar por lo integrativo, por la verdad. Sí. Bueno, yo creo que eso es como un pie para poder como hablar un poco de lo que podría ser esta luna nueva, ¿no? A ver si brevemente logramos como tratar de describirla, porque yo creo que solamente dando a entender todas las energías que están unidas hoy, se nos va todo el en vivo. Y hay muchos otros temas de pronto que queremos como abordar más desde lo social y lo político. Yo diría que esta luna nueva, como es nueva, ¿cierto? Es una semilla, es un inicio, y es un signo de aire, ¿cierto? Acuario. Y con toda la energía que hay en Acuario, me atrevería a decir que, así como se ha mencionado, de hecho lo menciona también José Millán en su último en vivo que hizo la semana pasada, este sería, y nosotros creo que estamos de acuerdo, este sería como el real inicio de la era de Acuario. Y entonces aquí viene este tema de, bueno, todo el mundo habla de la era de Acuario y también sobre la colaboración, sobre la vida, sobre la hermandad, sobre entendernos, hermanarnos, crear comunidad, pero hay mucho caos que no nos está sugiriendo precisamente eso. Claro, y ahí es cuando empezamos como a intentar buscar formas de representar la realidad que nos haga sentido,
creo que este caos que menciona se corresponde mucho con las etapas de crisis. Absolutamente podemos estar de acuerdo con eso, la mayoría quizás, yo diría que la mayoría, de que estamos pasando hace bastante rato y cada vez más en un periodo de crisis en la humanidad y en el planeta, para no pensar solo colocando lo humano como centro. Yo creo que eso tiene que ver con que Saturno rige Acuario y Acuario quiere mantener cierto, es un signo fijo, entonces quiere desarrollar una ideología, quiere consolidar una ideología. Por supuesto, en lo automático lo más fácil es mantener una ideología que ya venga construida por la misma persona acuariana o por el mismo pasado, por el mismo legado. Es muy difícil para todos en general, como deshacernos de ideologías anteriores y saltar el salto cuántico, se dice, sobre cosas absolutamente nuevas. Yo creo que no hay nada del todo exactamente nuevo, sino que más bien una forma de entenderlo. No sé si estarás de acuerdo. Entonces, creo que desde ahí, creo que hay una confusión. Pero lo digo saturnino, digo, hay una confusión en lo social, porque en lo social la gente se está resistiendo un poco al cambio, sobre todo los poderes. Pero entonces tenemos esta lucha de paradigma, esta lucha de ideas de algo que se está quebrando, que claramente se está quebrando y que yo creería que viene como desde lo más saturnino de Acuario. Sí, total. Yo creo que tiene que ver con esto que conversábamos previo al live, que es como los saturninos presentes en los tres signos últimos: Capricornio, Acuario, Piscis. Hablamos de lo astrológico porque es una mirada que nos permite como explorar lo complejo de la realidad, pero siempre lo mencionamos como que no es la única mirada. Lo que pasa es que nos hace resonancia y la utilizamos para eso. Pero claro, se ha mencionado bastante en lo astrológico y llegó hasta las noticias el tema de la entrada de la era de Acuario, la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario el 21 de diciembre, y que se abandona no del todo, sino que en transición la era pisciana. Y también en lo astrológico se ha mencionado lo de la triple conjunción del 2020 en Capricornio, que también es una transición desde lo capricorniano a lo acuariano. Entonces ahí hay una doble transición que para los que saben astrología y que es un lenguaje o un conocimiento fractal, esto no se topa, no entra en contradicción, sino que más bien se superpone como posibilidades de significado o de lectura simbólica. Lo que ha estado en disputa, sobre todo desde lo que es Piscis y Acuario, que la era que estamos terminando es la era de Piscis, que fue comenzada, digamos que comenzó exactamente con Jesucristo. Como arquetipo. Hay que recalcar que cuando mencionamos lo crístico es como arquetipo, que claramente nadie podría negar, independiente de la mala que le podamos tener a la Iglesia Católica. Es un arquetipo que ha imperado en el consciente colectivo. Claro, tiene un peso social del cual no nos podemos desprender así de la nada y marca una forma en cómo la sociedad interactuó históricamente. Entonces yo creo que desde allí lo pisciano en toda esta era de Piscis fue mantener la canalización de Dios, mantener a Dios como presencia principal, mantener una estructura divina como estructura principal o unificante. Y esta estructura divina la encontraron en este arquetipo de Jesucristo, de Padre, de la Santísima Trinidad. Y este arquetipo trató de ser el imperante. Bueno, no el arquetipo en sí, ¿verdad?, sino más bien la gente que creyó en este arquetipo lo defendió a capa y espada, literalmente. Las cruzadas, la Inquisición, etc. Claro, más que creer en el arquetipo fue el uso que se le fue dando. Los arquetipos tienen esa posibilidad, podemos estar de acuerdo o no en la forma o en el resultado, pero dan la posibilidad de lo manipulativo, de lo simbólico. Así que sí, por supuesto. Sí, porque desde ahí creo que nos encontramos con el tema pisciano más automático, ¿no? De evadir
una cierta realidad. El anonimato en la Edad Media. Se prohibía tener autoría sobre algún documento, porque no importaba la persona, no importaba el ego, sino que importaba Dios, el conocimiento. Tú me contabas. Revelado, claro. Revelado. Canalizado Pudiera desde lo sagrado. Y yo siento eso, claro. Desde mi lado más cristiano, yo siento que el arte para mí es algo que uno baja, y uno tiene que permitirse bajar y tener un cuerpo que puedas canalizar eso, todo el entrenamiento pero de ahí a creerse dueño de esa expresión, tampoco creo que sea, pues creo que es lo que ocurrió, ¿no? Claro, pero no fueron dueños los individuos, sino que empezó, a propósito de los saturninos, una estructura determinada a hacerse cargo del manejo de lo simbólico y darle estructura desde ahí, y por lo tanto anular la individualidad a propósito de esa forma de atribuirse el saber o el conocimiento revelado en este caso, porque claro. Totalmente. Claro que totalmente. Sí. Y ahora estamos pasando a la era de Acuario, entonces se mantiene este arquetipo más saturnino, pero ya se nos está pidiendo abordarlo desde la información. Por eso viene la represión de la información. En este momento está Saturno en Acuario, está muy cerca de esta luna en Acuario nuevo, muy cerca de la luna, muy cerca de Venus, de Júpiter en Acuario. Sí, es interesante, y también lo conversábamos entre los dos, es interesante ver cómo este ciclo de era, sea real o no, independiente de eso, está operando igual. Esta transición de la era de Piscis a la era de Acuario, y por otro lado, en el camino zodiacal evolutivo, estábamos pasando desde una triple conjunción o varias manifestaciones en Capricornio a lo acuariano. Es interesante también ver el otro lado, la transición a Capricornio-Acuario, y cómo, y era lo que conversábamos, cómo Acuario también es como, desde lo arquetípico, un último intento desesperado de creación de una conciencia que pueda ir más allá de la muerte, o, claro, porque está en cuadratura Escorpio, o a la disolución pisciana, porque es el final del ciclo. Entonces claro, también aquí responde una angustia existencial muy profunda a nivel inconsciente en la mayoría de nosotros. Algunos lo podrán concientizar más, pero tiene que ver con algo muy antiguo en cada uno, que tiene que ver con esta resistencia yoica a la disolución, al sumarse al caos del todo. Claro, en lo acuariano está la última resistencia de lo humano, porque ya Piscis, cuando hablamos del todo arquetípico pisciano, es el todo que supera lo humano, es el todo total. Es la última fijación también, es el último signo fijo. Es el último signo fijo. Desde ahí viene esa resistencia, creería yo, que también es saturnina, finalmente. Y es muy interesante porque desde el 2008 Plutón está en Capricornio, hace ya más de 12 años. Le queda un trozo hasta finales de 2023. Y Saturno se unió a finales del 2018 a este viaje, y cuando Saturno comenzó a tocar Capricornio, dentro de Capricornio a Plutón, ya la locura, ¿no? Eso ya comenzó a vaticinarse, a sentirse todo este ajetreo que hemos vivido, de hecho, este año, que todavía hasta el 17 o 19 de diciembre del año pasado, que Saturno fue capaz de pasar a Acuario. Entonces, creo que Saturno fue como el gatillante de todo esto, ¿no? Podemos pensar o sentir desde lo individual o desde lo pequeños que somos, que esto nos pilló de golpe o fue muy, muy brusco, pero la verdad es que desde lo arquetípico astrológico, Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008, entonces
claro, al ser un planeta transpersonal, solo se manifiesta cuando se manifiesta en lo tangible, en lo real, en lo cotidiano, cuando es contactado por Saturno, que tiene que ver con las leyes de la realidad, o las reglas de la realidad, de la forma, el tiempo, etcétera. O sea, tiene que ver con eso también. O sea, tampoco es que no habíamos procesado la energía de Plutón en Capricornio, lo estábamos haciendo desde el 2008. Y también tomando en cuenta esto, pasa que esta sensación, que no es que lo digamos nosotros, o sea, de hecho no nos vamos a atribuir eso. Hay muchos pensadores que llevan haciendo este ejercicio desde los 60 al menos, muy activamente en los 90, con varias publicaciones, pero esta sensación como de transición de paradigma, que me hace mucho sentido. O sea, esta transición del paradigma vigente o moderno, que es como el lógico lineal, a uno que está emergiendo, que no emergió el 2020 ni el 2008, sino que viene hace unas décadas, que tiene que ver con algo más integrativo, más evolutivo. Me hace total sentido. Absolutamente, si quieres podríamos hacer como una pequeña revisión de esos paradigmas, porque finalmente vienen a consolidar, a decantar, a precipitar lo que hemos estado como mencionando. Yo creo que podríamos hablar desde ahí, desde esa disolución de Acuario. Vale. Bueno, hay una serie de pensadores en Chile, ¿cierto?, que fueron bastante perseguidos durante el tiempo de la dictadura militar, que plantean este cambio de paradigma y la propuesta de un nuevo paradigma en relación a lo que sería este cambio de era, ¿no? De hecho, paralelamente comenzaron a aparecer durante esas décadas, recuerdo también el tema de los niños índigos, y desde los 60 sí que se está vaticinando esto del cambio de era, y mucho rato, mucha gente, muchos místicos, ¿verdad?, están mencionando esto de que el mundo se va a acabar, etc. La gente tiene esa sensación también de que el mundo se va a acabar, pero este acabar al final yo creería que tiene que ver propiamente tal con este rompimiento de estructuras mentales antiguas. Y en ese sentido me llama mucho la atención, por un lado me llama la atención, por otro lado lo encuentro como lógico o esperable más bien, estas que ocurre en la astrología, pero ocurre en muchos otros campos, este cuestionamiento o esta manera como peyorativa de referirse como a esa área de conocimiento u otras, como si fuera un pensamiento mágico solo, o sea, puro, o sea, desconociendo que existe bastante estudio al respecto. Me llama la atención esa resistencia, porque esa resistencia no viene desde lo jerárquico superior, sino que viene como muy desde la parte más media de la estructura. Esto no somos nosotros nomás los únicos que hemos tenido que como recibir como burlas o cuestionamientos, como recibiendo expresiones como de brujos, magos, ilusos, utópicos. Me llama la atención esa resistencia, que por un lado, como te mencionaba, lo encuentro lógico, esperable, pero también es como, pero ¿desde dónde se están resistiendo? Por último, a que se cuestione la realidad. Pues yo creo que hay gente que tiene un poco de alergia a la palabra paradigma, ¿no? Paradigma creo que hay que desmontarlo un poco. Paradigma, desde lo esencial, viene a significar como patrón, por ejemplo, ¿sí? Para, que viene de palabras, o sea, acompañan palabras como paralelo, etc. Significa como estar frente a, en contra, o junto pero enfrente, no junto al lado, sino que junto como enfrente. Y también deigma o digma o deignomai, en griego, ¿cierto?, que era como esto de indicar, de hecho la palabra indicar también tiene esa raíz. La palabra paradigma es meramente la idea de un complejo de tesis, ¿sí?,
que proponen un modelo. Un constructo de pensamientos o creencias que estructuran una época. Exacto. Entonces, ¿cuál es el paradigma que se está rompiendo? ¿Cómo le han llamado a esto? Bueno, de muchas formas, pero paradigma lógico lineal, paradigma causal o mecanicista, paradigma racionalista cartesiano, o en resumen lo mencionan como paradigma moderno. Que viene como apareciendo un poco desde el fin de la Edad Media, ¿no? Eso es lo que causa como curiosidad, porque el paradigma que está imperando y que hemos hablado que se está resquebrajando, en su momento cuando emergió en la Edad Media, también fue considerado un pensamiento mágico desde lo dogmático, que ocurría como paradigma imperante en ese tiempo. Entonces es curioso que en esta transición de paradigmas suceda siempre que se denomine, bueno, con distintos conceptos, porque en algún momento fue considerado herejía, luego fue como considerado hermético, pero generalmente con esta etiqueta de pensamiento mágico, pensamiento sagrado. Es curioso que el paradigma imperante actual haya pasado por eso en un comienzo. Yes, y también me parece que es muy interesante como que esta resistencia, esta idea que se va como apareciendo en la sociedad como algo moderno, en algún momento fue, como tú bien dices, absolutamente newbie, absolutamente punky, ¿sí? Como lo que uno podría decir, claro, de ahora de ser peyorativo con ideas nuevas. En su tiempo el paradigma moderno también fue nuevo, también fue ridículo, también todo lo que estamos pensando ahora y lo que no queremos dejar de pensar fue estúpido, y fue impensado y quemado por siglos previos a eso, entonces a que se fijara. Entonces es interesante que ahora está dando la vuelta, tal vez. Pareciera que fuera curioso o que llamara la atención, pero la verdad, al parecer, a propósito de cómo ha sido estudiado en la historia, es la transición normal y esperable de lo que sucede con respecto a cuando la realidad se nos queda corta con un paradigma actual o vigente, se nos queda corta en cómo leerlo y en cómo estructurarlo y en cómo tirar líneas de manejo al respecto. Entonces, claramente estamos en esa transición, como lo mencionábamos, no desde el 2020 o desde mucho antes, pero sí pasa eso en los momentos de transición. Nos toca estar nosotros aguantando un poco ese cuestionamiento generalizado, que no es malo tampoco como ejercicio, porque permite a uno hacerse preguntas también y reiterarse la respuesta. Bueno, este paradigma se fue fijando, ¿no? Con la venida de la revolución industrial, con el exitismo, con el hedonismo, con el narcisismo, con las fijaciones, las múltiples luchas que hubo de los movimientos culturales que valoraban, que trataban de rescatar todo lo clásico que era previo a la Edad Media, ¿sí? De Grecia y Roma, y lo traían aquí al año 1500, 1600, y luego venía otro movimiento, otra ola, y decía, no, dejemos de revivir esto, hablemos de esto. Entonces traían lo común, lo político, lo más cotidiano, lo más, incluso desde lo barroco. El barroco fue en oposición a lo clásico, y el barroco venía a tratar de imponer, renovar las perspectivas que ya había, tomando en consideración aspectos más locales, tratando de apropiarse del arte de una manera más local, más desde lo que estaba ocurriendo en el momento, de brochazos, de pincelazos que expresaban de alguna forma la intensidad emocional que se estaba viviendo en ese tiempo. Luego viene el neoclasicismo, y luego viene el rococó en contra, y así. Y yo creería que ya llevamos unos 100 años en los que
no hay una oposición exacta de una década y la otra. O sea, tenemos, por ejemplo, cositas mínimas como que ahora está de nuevo de moda los 80 y hace un poquito de rato estuvo de moda los 90, pero eso no tiene que ver con algo necesariamente ligado a lo clásico y a lo moderno, sino que yo creo que ya está todo muy fundido. Está todo muy fundido en este mismo paradigma que insisto, está como lleno de exitismo, finalmente, de productivismo, de extractivismo, de colonización. La colonización se quedó... De consumo masivo. Y es algo que no estamos tratando de sacar. También es curioso que esta transición de paradigma, también uno de los pilares fundamentales haya surgido dentro de la misma ciencia, que fue con la física cuántica buscando dar respuestas a la física clásica o la física tradicional. Igual llama la atención cómo se les movió el piso dentro de la misma ciencia. Sí. Independiente de que la física cuántica no se haya quedado solo en lo físico y también haya sido estudiado por corrientes filosóficas, y también de esa manera asimilada por corrientes humanistas. Sí, no, y tenemos toda clase de cruces que no siempre son visibilizados, ¿no? Pero tenemos toda clase de cruces. O sea, hay personas que han trabajado en la ciencia un montón de tiempo y luego desde allí mismo, desde ese devenir, han entrado o completado su camino alimentándose de corrientes que solemos llamar esotéricas o místicas, y que es una palabra que solemos usar un poco de forma peyorativa, ¿no? Eso es como que lo que viene también desde el paradigma moderno, lógico, cierto, racionalista, que es como sobrevalorar lo científico, cuando nos hemos dado cuenta en los últimos 2 años sobre todo que lo científico está tan teñido y es tan políticamente manoseado como todo lo demás. O sea, la ciencia no es una cosa intangible, intocable, impermanente, inviolable. Bueno, no es que se quiera violar tampoco, lo que quiero decir es como impoluta, ¿no? Como virgen. ¿Sí? La ciencia no es la panacea, no es el modo de entender el universo, que creo que eso es a lo que estamos tratando de apuntar aquí con la era de Acuario. Claro, es que también sucede que el paradigma lógico lineal de cierta manera también niega la existencia, no en la transición misma, porque la transición ya se está como tú mencionas, ya se está tiñendo todo de distintas tonalidades. Ya es bastante difícil resistirse a este cambio. Pero en general, como tendencia del paradigma, es a negar a lo intuitivo, o negar lo emocional, o ese tipo, o también lo múltiple que somos interiormente y lo múltiple y complejo que es la realidad, y que no ha podido dar toda total respuesta el paradigma vigente. Y que está bien, o sea, no tendría por qué. Pero entonces permitir la apertura a buscar nuevas formas de ver la realidad, que sería haciendo el link con lo acuariano o con la era de Acuario, que es básico, construir el conocimiento entre todos. O sea, es tan compleja la realidad que una mirada por sí sola no sirve, ni 2 ni 3. Y por lo tanto también es la invitación a no... Y que lo hicimos un poco investigando para este live. O sea, hay fuentes que uno podría descartar a priori por prejuicio, porque no sé, porque hay estudiosos que proponen conocimiento muy, muy valioso, pero desde lo teológico. Uno podría, desde el paradigma vigente, racional, llegar y descartar eso, porque no es similar a como pienso yo. Pero la invitación acuariana es eso, es dar el salto a que los prejuicios no sean impedimento, o que incluso uno sea más cuestionador de sus propios prejuicios, que tanto te impide acceder a una mirada que es válida y que aporta. Y en la conjunción también, o sea, creería que es con el trino que hay, bueno, no solamente porque hay un trino, un ángulo específico, sino porque también desde mayo del año pasado que estamos con el nodo norte en Géminis.
Entonces se nos está pidiendo ser tolerantes, no solamente tolerantes, sino que ser estudiantes de todos los puntos de vista. El prisma no se construye solamente con una cara, tiene 1000 caras, y para construir esa verdad necesitamos poder rescatar las ideas de todo, pero para construir una verdad, o sea, no nos vamos a quedar ahí perdiendo el objetivo, haciendo zapping, o sea, una revisión infinita de contenido sin desarrollar, que ese es el problema que puede tener lo automático de Géminis, sino que nos estamos refiriendo a desarrollar, a realmente integrar estos conocimientos, nuestro punto de vista hacia lo acuariano, que es fijar una ideología nueva en este caso, que es, yo creería, el salto desde los saturninos a los acuarianos, que es fijar una estructura, pero una estructura nueva, con la velocidad acuariana, que es, ya se siente en estos tiempos que son súper distintos. O sea, enero para mí, el año pasado, recuerdo la cantidad de memes que hubo sobre enero, que se sintió eterno, el 85 de enero, el 106 de enero, o sea, un mes horriblemente largo, y ni siquiera fue la cuarentena. Y ahora, o sea, yo pienso en diciembre. Sí. También, a propósito de lo que mencionas y de lo que yo también estaba diciendo, es como, por un lado, claro, es como abrirse a este paradigma que está en transición o que está emergiendo hace rato, no ahora mismo. Lo que pasa es que ahora puede ser un poco más visible. Pero por otro lado también tomar, y de cierta manera estamos como mencionando las cosas en contra del paradigma vigente, pero también mencionar que tener ojo también con esta capacidad receptiva a distintas miradas, no se manifieste como solo llegar y comer información y aceptarla porque sí, porque soy tolerante, bla, 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 sino que es fundamental desarrollar pensamiento crítico. Es fundamental desarrollar filtros personales. También tiene que ver con lo que conversábamos antes, con la denominación New Age, que creo que es una manifestación muy pasiva del paradigma que se quiere como transicionar. Es una manifestación totalmente pasiva, que solo recibe y no propone. Esto lo milita bastante nuestra compañera, la Miau Astral, la Consuelo, lo milita bastante esto del positivismo tóxico, ¿no? Como desde una mirada extractivista, colonizante y capitalista, decir y responsabilizar al individuo de todo lo que le ocurre y decirle básicamente, si tú quieres estar mejor es solamente cuestión de pensar, invisibilizando y obviando y olvidando todo tipo de injusticia que impide que muchas personas sean incapaces, así quieran, de poder tener el espacio para poder elegir, tener un camino diferente o desear o cambiar su mindset, su paradigma, su forma de ver el mundo, de sentir el dolor y de salir de los problemas que debe resolver. Que hay gente que no puede acceder ni a un celular, y aunque pueda acceder a un celular, tiene la posibilidad de darse el tiempo para poder desarrollar su mente o trabajar otro punto de vista, integrar y conversar. No tiene una familia con la cual pueda compartir estos puntos de vista, o digo familia en general, un clan, de un grupo de amigos de desarrollo, de personas con las cuales conversar sobre temas importantes y desarrollar esta ideología, porque pensemos que esta ideología acuariana, este nuevo paradigma debe ser trabajado, debe ser transformado en conjunto, en colectivo, no es una cosa que podamos desarrollar entre nosotros solamente en nuestra soledad en cuarentena, es algo que debe, y por eso también Acuario es signo en internet, la conexión también a través del mensaje, de la información, del intelecto. Súper entendible, y no solo entendible, sino que es válido dar espacio a esa rabia de una gran parte de la población,
que solo se enfrenta al día a día a poder suplir necesidades básicas y urgentes, que los tiene así el sistema, etcétera, etcétera, y que es muy difícil que se den un tiempo o un espacio real, mental y emocional, como para estarse cuestionando este tipo de cosas o pedirles apertura y etcétera. Pero todo eso tiene que ver también con cómo lo New Age es muy pasivo en cuanto al conocimiento, que sí puede ser muy válido al que acceden, pero no hay algo activo ni una propuesta que vaya más allá del círculo de cercanos en que se mueve el mismo conocimiento. Yo tengo la hipótesis de que esto New Age responde como a un consumo, a una nueva forma de consumo de este tipo de conocimiento, como ahora no, que estamos en cuarentena, pero hasta hace poco irse a retiros un fin de semana donde te encuentras con muchos como tú, a llenar vacíos con información. Siento esta falta de algo más activo, falta de una propuesta, falta de un propósito. Y qué interesante que lo New Age también absorbió principalmente la música de origen irlandés, de origen celta, propiamente tal. Como que a mí me encantó, o sea, toda la vida escuché Enya en mi infancia y en mi adolescencia, y era como el epítome, ¿cierto?, la máxima representación de lo New Age. Sin embargo, no culpemos a Enya. Moby también, este músico electrónico, también fue gran parte de esta otra ola de lo New Age, que era más electrónica, más sintética. Pero entonces desde lo artístico creo que también se expresa esto, como de buscar una nueva era, de buscar un nuevo horizonte. El mismo nombre para New Age era un poco esto. Entonces aparecieron los niños índigo, sí, muy interesante, que tomaban este paradigma, trataban de apropiarse de ciertos elementos de la cultura celta, pero como tú muy bien dices también, de manera muy pasiva. La cultura celta sabemos que inicialmente es lunar, no es solar, como el occidente en general. Es matrístico, como tú mencionabas el otro día que estábamos hablando de Maturana, no matriarcal, es decir, toma a lo femenino, a la naturaleza femenina, a la naturaleza integrativa de lo materno en el aspecto social, sí, jerarquía circular. Integrativo, como que recepciona integrando, no jerarquizando. Claro, en ese sentido creo que en esta transición es fundamental, y también lo hemos conversado, es fundamental, es como fomentar la creatividad individual como la herramienta de transición. Sí, yo creo que de transición. Y de cierta manera es lo que estuvimos no pensando tanto. En un comienzo fue bastante intuitivo, pero sí después le estuvimos dando vueltas y dándole más fundamento teórico o más peso a lo que creamos con Astropoiesis, que tiene que ver con eso, con una propuesta de abrir las herramientas a las que podemos tener acceso desde nuestros privilegios, pasando por la universidad o por acceso a distintos círculos, bla, bla. Cómo abrir esas herramientas y acercarlas a otros que puedan resonar y que les pueda ser útil como exploración de su propia creatividad y potenciar esa individualidad que ha estado muy silenciada, o sea, sistemáticamente silenciada, esa herramienta de la creatividad. Exacto, por eso nosotros dentro de nuestros programas, por ejemplo, y dentro de nuestra línea editorial también, como contemplamos el tema de lo emotivo, ¿no? De reconocer lo emotivo como parte de la educación emocional, la ecología del yo, del clan, ¿cierto? La conciencia creativa, la conciencia artística, la conciencia musical en general. Todos esos aspectos son integrativos y son parte de todo, atraviesan todo. No es que uno pueda aprender matemáticas sin acercarse a ninguna de esas cosas. Es súper conocido la conjunción que había en gente famosísima con relación a la música y las matemáticas. Grandes matemáticos pueden ser excelentes músicos, solo por dar un pequeño ejemplo. Entonces,
creería yo que, de hecho, hay un libro que me encanta, que quiero que revisemos en nuestro taller interior de astropoiesis, que es Música, Cerebro y Lenguaje, que es de Anirudh Patel, y plantea esto de cómo las conexiones musicales a nivel neuronal contribuyen a lo que ocurre a nivel lingüístico en el otro hemisferio, considerando que lo que ocurre en el hemisferio musical, podríamos resumir, que suele ser el derecho, tiene tanto más importancia en la adquisición de significado y de experiencia que el hemisferio donde se aloja el lenguaje, o se aloja el idioma y las matemáticas, que es el hemisferio izquierdo, el que se le dice dominante, el principal de este, el que yo diría que es el que encabeza este paradigma lógico, ¿no? Que niega las emociones. Entonces estamos en una polarización que yo creo que estamos llegando a una forma de integrar cosas, ya, usar el cerebro completo, y lo matrístico, lo astropoyético, finalmente busca no descartar. No queremos descartar lo masculino, queremos descartar lo patriarcal, no queremos descartar, no queremos sobrevalorar y protagonizar eternamente lo femenino, queremos visibilizarlo para poder integrarlo como parte de la naturaleza que nos compone, es decir, hello. No queremos abandonar lo lógico puro, queremos integrarlo a otras miradas como más amplias, más complejas, a propósito que la realidad es compleja. Exacto, y visibilizar que se ha matado mucha gente en nombre de un paradigma lógico, la Inquisición, las cruzadas, acá en Colombia, con la gente que muere, a tener emprendimiento, todos silencian por su voz, gente que sigue siendo asesinada y perseguida por su ideología, por cultivar ideas que incluyen a la gente, que van por una democracia realmente raizal, que une a todo el mundo, ¿sí? Que permite que todas las voces del mundo puedan ser escuchadas, que es lo que realmente viene a ser Acuario al final, que es esta cosa que hemos estado tratando de explicar. Entonces, y también algo que yo llevo un tiempo como llevando a cabo en mi vida, y es como una reapropiación y recuperación del mundo simbólico, porque por mucho tiempo ha sido usado lo simbólico y los arquetipos, como lo mencionábamos en un comienzo del live, de una determinada manera como para establecer ciertas verdades, y cómo se ha manoseado al punto que actualmente mucha gente puede tener rechazo por esos mismos símbolos, pero que no pertenecen a ese paradigma actual, sino que son históricos. Por lo tanto, postulo también una reapropiación de lo simbólico, un sacarle polvo a los símbolos y volver a levantarlos desde una mirada más compleja, más amplia. Y eso es lo que yo creo que tiene que ver con esta nueva alfabetización, ¿verdad? Integrar la lectoescritura con el ideograma, con los símbolos chinos, con el dibujar y dibujar no desde el ballet del dibujo, sino que desde... Yo creo que Nicanor Parra lo venía haciendo hace rato con la antipoesía. No sé si mi lógica discursiva está siendo coherente en este momento, pero solté varias ideas juntas. Varios lo llevan haciendo hace tiempo. Es que es eso. Llevamos varias décadas en esta transición. Lo que sucede es que siento yo que mientras más se acerca el periodo de crisis hay una polarización más marcada, una resistencia desde una parte a la apertura de lo que está emergiendo. De cierta manera, el otro día te mencionaba también que estuve pensando mientras me duchaba en la noche, y era como que era curioso como cuando uno hablaba astrológicamente y mencionaba, no sé, Capricornio de tal manera o una influencia energética venusina, había como súper rechazo, resquemor y se ridiculizaba a propósito de esta etiqueta astrológica. Pero si ocupáramos un lenguaje más científico o más cercano a las estructuras de personalidad que fueron postuladas por Freud o por varios otros, y habláramos, no sé, de estructura neurótica ansiosa, a referirnos a Virgo en vez de decir Virgo,
no sería tan cuestionado, no estaría tan, no causaría tanta molestia, no causaría tanto resquemor o duda. Claro, lo dice como a modo de esto de las burlas que hay, ¿cierto? Que sobre el tema astrológico, la reticencia que hay a la astrología en general, con respecto a entender el mundo, cuando la astrología se acopla tan bien a modelos de pensamiento absolutamente científicos y coincide con un montón de... Sí, estoy súper de acuerdo. Es totalmente sí, es muy, muy certero, claro que sí. O sea, si no mencionáramos nunca más Capricornio como etiqueta y habláramos de Capricornio, habría menos resistencia. Ahora me parece curioso esta resistencia a estas denominaciones, y también me llama la atención cómo desde lo astrológico, desde los astrólogos mismos actuales, que se manejan bastante en redes, haya una reapropiación de esos términos y de esa burla y sean los que generan memes. Lo encuentro una postura política también. Sí, claro, que la reapropiación desde ese humor, como cuando al gay le dicen maricón y el maricón luego llama maricones a sus propios amigos porque está en una situación de confianza y se reapropia de esa palabra, sí, reivindicarla de alguna forma, que es algo que solamente pueden hacer las clases o los grupos que han sido marginados, de poder hacer esto cuando los negros se llaman niga entre ellos, siendo niga una palabra tremendamente ofensiva, pero es súper ofensiva cuando la ocupamos nosotros los blancos hacia un negro, sobre todo alguien que no nos ha permitido ese espacio de confianza. Entonces creo que también este tema del humor viene a ser un poco parte de esa reapropiación. Y también es una manera muy efectiva de transmitir un mensaje. Sí, a mí yo entre mi agua astral y astroscats y astramemes, yo flasheo, yo así me vuelvo loco o sea, me encuentro de una agudeza intelectual tremenda poder manejar el humor con esa facilidad para poder transmitir arquetipos o luchas arquetipales en la sociedad. O sea, son muy agudos, yo lo encuentro muy teso, muy bacán. Aparte que encuentro que es súper inteligente ocupar el mismo medio para difundir como un mensaje y desde el humor, o sea, desde algo que pareciera que no fuera importante, sí. Pareciera que no fuera amenaza. Y con eso creo que damos un muy buen fundamento para decir desde dónde sustentamos nuestro proceso, que también lo lanzamos hoy. O sea, ya veníamos construyéndolo de hace un poco rato, este perfil ya estaba dando vuelta, tenemos algunas publicaciones allí, pero entonces desde aquí que nos estamos configurando para poder construir esta semilla con todos los nutrientes taurinos que están haciendo tensión ahora. Claro, o sea, igual nunca fue algo tan pensado. Fue pensado a medida que se fue armando. Fuimos dándole fundamento teórico a medida que se fue armando. Igual es lindo ver cómo se construyó bastante orgánico y desde lo muy intuitivo. Ha sido interesante y enriquecedor eso también. Sí, o sea, tampoco es que tengamos claro actualmente hacia dónde puede ir. Simplemente hemos manifestado las cosas que nos han aparecido por ahora. Tenemos un par de talleres de escritura creativa que han resultado súper bien y han sido súper enriquecedores de espacio. También estamos mencionar que tuvimos mucho rato, como un par de meses, construyendo unos programas de apoyo educativo para kinder y primero básico, que fue súper interesante, aunque agotador, recoger los programas de planes y objetivos del Mineduc y cuestionarlos, pero abordarlos expandiéndolos más.
fue interesante eso también. Sí, totalmente. No estuvimos como un par de meses, estuvimos clavados 2 meses de lunes a domingo. El 90% de los domingos los trabajamos de principio a fin. O sea, yo creo que estaba más encerrado en estos 2 meses que lo que estuve de cuarentena, porque en cuarentena por tema de trabajo estaba obligado a salir al menos los días que tenía permiso mi cédula. Y ahora era como no, o sea, fanático. Estaba fanático ahí ya, ufanado con el tema de generar, de encontrarle las últimas piezas a este programa. Y creo que ya está listo como para ofrecerse, ¿cierto? A niños de primero y segundo, de primero básico y de kinder inicialmente, ¿verdad? Claro. De educación. Sí, y estoy bastante conforme porque sin pretender hacerlo, nos ocurrió que cuestionamos bastante, criticamos bastante los programas objetivos de Mineduc, pero los integramos, o sea, están todos contemplados. Lo que sucede es que lo hicimos, lo reestructuramos y le dimos unas vueltas astropoyéticas, pero quedé bastante conforme, porque a pesar de que nos podía causar resquemor algunos u otros puntos que postula Mineduc, están todos contemplados. Totalmente. Bueno, y estamos con nuestras consultas astrológicas también. Sí. Es que eso igual venía sucediendo, pero lo nuevo han sido las 2 cosas que mencionamos recién. Y que tiene que ver con estas ganas de facilitar herramientas que por privilegio pudimos tener nosotros y una invitación a que todos hagan lo mismo. O sea, sería bastante enriquecedor que todos pensaran qué herramientas, ya sea de forma autodidacta o no, en el caso de nosotros es una mezcla de varias cosas, pero qué herramientas pueden facilitar al grupo o qué herramientas pueden darle una apertura, como sacando de los círculos que comúnmente se dan vueltas estas herramientas. Es interesante eso. Absolutamente. Un regalo muy acuariano. Sí. Me nace decir hashtag de Kela, pero no te quiero hacer reír. No quiere. Suena pésimo. En algún momento lo vamos a explicar. En algún momento. Ya. Bueno. Creo que sí, sería bueno como mencionar que de pronto, o sea, nos parece muy importante que la era de Acuario estemos también refiriéndonos, honremos a nuestros colaboradores, a la gente de la cual nuestro conocimiento también se nutre. O sea, hacemos un filtro a partir de estudios. Esto no viene solamente de nosotros. O sea, hay gente como Liz Green, Jeff Green, está Mauricio Puertas con su en vivo maravilloso sobre la historia de las pandemias, un astrólogo muy reconocido, colombiano, maravilloso. Está Capra, está Wilber, Edgar Morin, Gregory Bateson, está Ariel Goodman, ¿sí? Que no alcanzamos a hablar tanto de pronto de esta conjunción de Venus con Júpiter, que va a marcar este año. Claro. Con esta luna nueva, porque Júpiter va a pasar varias veces durante el año encima del punto donde estamos ahora con la luna nueva en Acuario, y por lo tanto lo que estemos sembrando hoy también tiene buenas oportunidades de poder expandirse y crecer, junto con la belleza de Venus, que está en conjunción exacta con Júpiter en este día. Sí. Este live es la sucesión de muchos otros que están en mi perfil en Despierto Astro, que hicimos con Pau durante cuarentena, tratando como de salvarnos un poco. Hicimos estudios de diferentes arquetipos y figuras, por ejemplo una serie completa dedicada a Quirón, desde una perspectiva de los signos fijos, cardinales y mutables, o sea, desde la perspectiva de la modalidad, y también en relación a los eclipses, los tránsitos y los eclipses de sol y lunar que hubo durante el año pasado. Entonces también estoy muy invitadas a seguir ese contenido desde antes que viene construyéndose.
lo que sí se nos escapa mencionar es Patreon. Sí, yes. Si quieren contribuirnos para un cafecito, si quieren aportarnos a nuestra investigación, el tiempo que le dedicamos a este conocimiento que nos gusta repartir al mundo, y si les gusta lo que estamos conversando acá, tenemos nuestra plataforma de Patreon, que pueden suscribirse por $3 al mes, $7 al mes, 10, 15. Vamos a ir aumentando la cantidad de pisos disponibles para que puedan suscribirse. Cada piso tiene diferente cantidad de accesos a diferentes beneficios, y más de alguno va a incluir lectura de carta astral, por ejemplo, mensual, o asesoría en los estudios familiares que se puedan hacer, además de talleres internos exclusivos y entrega material físico en primicia, que nosotros también dentro de astropoiesis, tal y como lo dice la palabra, es la creación de material, ¿cierto? Entonces tenemos investigaciones que ya echamos a andar, que no queremos revelar del todo todavía, pero nos tienen con la lengua así quemando, de querer como compartir esto, y tenemos investigaciones. Y bueno, yo tengo un poemario que lo he anunciado en mi Instagram, Despierto Claustro, que sí también se va a publicar por Astropoiesis, así como tú también tienes tu libro Oropel, ¿verdad? Que está ahí. Oropel, Geodermis y Geodermis, que Geodermis es muy bonito porque también quiero musicalizarlo. Está súper pendiente, lo tengo ahí súper en la mira. Sí. Yes. Sí, muy bien. Yes. Bueno. Agradecer el espacio como siempre, y ojalá sea enriquecedor para todos. Y de ahí es que se construye esto, desde un amor profundo por compartir herramientas. Gracias. Un beso grande, Álvaro. Un beso grande. Nos vemos acá es mucho calor en Medellín. 5 minutos. Nos vemos 5 minutos, sí. Chao. It's like I only got this anymore. Or it was me who just got caught, and nature always through a paradox. I met her all long gone before. I knew she's there, Vinayland anymore. The purple horse just told me so. That I'd be following a breath for, even though my parents blow, though I may blow, I love this anymore. She's just a call.